El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hacer honor a quien honor merece. El Papa Emérito Benedicto XVI está con nosotros en nuestro corazón. Me atrevo a decirlo de esa manera porque desde Anunciación y toda la estructura humana de esta institución, Fundación para la Promoción del Altruismo, estamos convencidos de que tuvimos un Papa en los últimos 8 años que nos ha dado mucho a nosotros como estudiosos de lo que pasa en el mundo, como exploradores del sector altruista en la República Mexicana, buscando soluciones. Nos damos cuenta que los fundamentos filosóficos y teológicos de Benedicto XVI eran realmente el alimento y la medicina que necesitaba la humanidad. Y sin embargo fue muy desaprovechado. Esto también lo decimos y lo decimos con duelo, con dolor realmente. No fue bien aprovechado, no se le leyó lo suficiente, no se asimilaron sus escritos. Bueno, hay quienes han dicho entre los comentaristas que para asimilar a Benedicto XVI y su pensamiento tendrían que pasar por lo menos 100 años. Yo creo que de la necesidad virtud, así que la necesidad es grande en el mundo y la virtud habría sido entenderlo, vincularnos con la verdad que él predicó y entonces dar pasos firmes a resolver los problemas uno a uno, cada persona, cada familia y cada comunidad, cada gobierno, cada partido político, cada universidad, cada espacio social. Todos podíamos haber dado una respuesta positiva y seguimos como si no hubiera pasado por aquí Benedicto XVI. Esto es lamentable, pero vamos a hablar bonito, vamos a decir lo lindo que él es, a ver si ahora se animan quienes no lo conocieron a conocerlo y a entender su mensaje y entonces pues ayudar al mundo a sanar todas sus dolencias. Está con nosotros el padre Luis Fernando Valdés López. Él es doctor en teología y capellán de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás? Tere, quiero saludarte a ti y a todo el público de Anunciación TV. Muchas gracias por la invitación y venimos a hablar las cosas bonitas, que son muchas, del Papa Benedicto XVI. Así es lindísimo el Papa Benedicto XVI. Primero su personalidad, esta personalidad interesantísima, enigmática y al mismo tiempo transparente. Es un ser humano increíble y sin embargo desde el principio se le prejuzgó, ¿no? Como alguien autoritario, dictador, frío, seco, distante y nada, a mí no me parece así para nada. ¿Tú qué dices? Al contrario, tiene una interesante vida desconocida. Es que efectivamente cuando se trata de una persona discreta, sencilla, que no brilla tanto al exterior, parecería que es sujeto de cualquier chisme. Pero mira, quisiera platicarte de la infancia y de la adolescencia de este gran personaje de la historia, porque me parece que el Papa Benedicto responde a la inquietud de nuestra época. Él sabe entender nuestra época porque la ha vivido desde dentro. Él nace, como sabrás, en Baviera, una parte alemana católica. De hecho, él vive una infancia llena de devociones, llena de oraciones, y sin embargo, es poco conocida esta fase tan piadosa de su vida. Te acordarás que se difundió alguna vez en los medios de internet un papa recién ordenado, jovencito, sacerdote, con un brazo extendido, así como saludando a Hitler, cuando en realidad fue una foto tergiversada porque estaba con los 2 brazos bendiciendo a la feligresía. Una juventud muy bonita. Y su hermano... Fue una juventud de mucho dolor también, porque en contra de su voluntad tuvo que enfilarse ahí en el ejército nazi, sí. Y él no quería, por supuesto que no quería, pero lo hizo bajo amenaza. Sí, sufrió mucho junto con toda la juventud alemana. Mira, hace poco, el año pasado justamente, su hermano Georg publicó un libro muy bonito, seguramente lo conoces, se llama Mi hermano el Papa. Él cuenta toda esa desventura de los jóvenes alemanes. En concreto, va contando cómo tuvieron que ser metidos al ejército contra su voluntad, estar sirviendo a un régimen que no querían, y también ahí el hermano Georg cuenta cómo su papá, que era comisario de policía, fíjate, trabajaba para el gobierno, lo fueron cambiando de ciudad una vez y otra, y los pobres Ratzinger viajaban de ciudad en ciudad porque tenía ideas
que no coincidían con el régimen. Él decía que no podía estar en el gobierno Hitler porque era un tirano. Y claro, le decían, oye, si estas ideas te las conocen, te van a matar. Y le fueron cambiando. Entonces, ya nace en su corazón la gran tragedia de cambiar de casa continuamente por causa de un tirano. Sin embargo, también hay otra historia muy bonita de ese sufrimiento. Él supo aprovechar el tiempo. Sabrás quizá que cuando estaba en su batería antiaérea, porque no tenía mucho trabajo ahí, porque estaban en plena ciudad y no había combates, él se ponía a repasar griego y además se ponía a hacer, fíjate, poesía en griego clásico. Ya te imaginas el gran talante intelectual que tiene. Y lo que eso significa, ¿no? Dentro de su perfil de personalidad, es un hombre culto, estudioso, un lector analítico, alguien capaz de recrear lo que lee, de pensarlo, de hacer asociación de ideas, de construir un pensamiento. En efecto, no, es que tiene un talento intelectual muy grande, pero fíjate, quisiera también destacar de esta época una vivencia que él cuenta en sus memorias, que es poco conocida y sin embargo da un talante muy grande. Él era delgadito, cero deportista, no le gustaba el deporte, de hecho cuenta en sus memorias que sufrió en el seminario porque lo ponían a hacer deporte. Cuando estaban así, ya en el ejército, metidos a fuerza, un buen día en la noche llegaron los oficiales del servicio de la SS, que eran los más crueles y sanguinarios de ese ejército de Hitler. Los pusieron en el patio, en la noche, a darles unas arengas, diciéndole que aquel que no quisiera incorporarse a esos servicios especiales era un mal patriota. Y entonces le preguntan al primero, y acobardado, y el segundo dice que acobardado también que sí, y cuando le preguntan a él, ¿y tú qué quieres ser? Él contestó, yo quiero ser sacerdote católico. Bueno, eso le valió todo tipo de burlas y maltrato, y sin embargo, a 16 años supo dar la cara, a pesar de su temperamento tan tranquilo, tenía las ideas muy claras, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una gran personalidad que reflejado con los años en su pontificado, ya hablaremos de eso, ha sido muy firme en las decisiones. Vemos cómo se iba forjando ya un hombre de un gran talante. Así es, y fue muy valiente. Cuando el tiempo que acompañó a Juan Pablo II fue muy reservado y muy respetuoso del lugar que a él le tocaba, ¿no? Y obedecía fielmente al Papa. Pero en cuanto él ya fue Papa, ya fue nombrado Papa, se atrevió a tomar las decisiones que él hubiera querido tomar desde antes y que no podía porque estaba limitado por toda una estructura política. Así es verdad. Siempre ha sido un hombre que ha estado en su lugar. Cuando estaba en la curia romana, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, siempre supo darle su lugar al Papa. Es más, él no figuraba. Daba conferencias, pero tampoco que se fueran tantas. Tenían pocas noticias de él porque no las daba. Simplemente era un gran trabajador de la viña del Señor, como él mismo se autocalificaría el día que lo eligieron. Entonces, sí tenía las ideas muy claras sobre lo que debía hacer, lo que debía decidir, y en su pontificado lo ha manifestado. De hecho, también ha estado en su lugar y por eso ha sabido ceder ni más ni menos que el solio pontificio para un papa más joven. Ahora, en el Concilio Vaticano II él participó mucho y muy importante. Sí, es un hombre que se forjó en el concilio, por eso es un hombre de nuestra época. Así como vivió la Guerra Mundial y vivió el desencanto a la posguerra, también vivió la esperanza del Concilio Vaticano II y puso toda su inteligencia al servicio de la Iglesia. Hay anécdotas impresionantes de su participación en el concilio. Tenía 35 años. Y ya era muy sabio a sus 35 años. Va como experto por parte del cardenal Frings y entonces se va haciendo de prestigio. Por ejemplo, él pronunció una conferencia, le preparó una conferencia al cardenal Frings, el cardenal la pronunció en público y se enteró que le mandaron decir, el Santo Padre, Juan XXIII, lo manda a llamar. Y cuando estaba vistiendo para la audiencia, dijo, es la última vez que me pongo mi capa cardenalicia, por lo que acabo de decir, seguramente me van a quitar la púrpura. Y cuando llega con el Papa le dice, qué bien lo ha expresado usted, me encantó su conferencia, aquí tengo el texto, dijo lo que yo hubiera querido decir.
escrito eso, esta conferencia, por aquel jovencito de 35 años. A partir de ese momento ya fue un consultor teólogo del concilio, y en esos 4 años tuvo un papel relevantísimo. Supo entender nuestra época y que se plasmara en esas directrices del Vaticano II. Aparte fue profesor, ¿no? Muy querido por sus alumnos, se llenaban las aulas. Sí, fíjate. Y también háblame de él como agustiniano, porque eso es mi mayor orgullo, mi mayor afinidad con él. Oye, fíjate, San Agustín, santo queridísimo, creo que por todos los católicos. Yo San Agustín, sí, claro, es que es padre de la iglesia San Agustín, pero qué buen tino, porque llevábamos muchísimos años con una iglesia seguidora de Santo Tomás de Aquino, y digo, todo mi respeto, pero la verdad es que ese pensamiento tan estructurado, tan cuadrado, no llegaba al corazón, y en cambio... San Agustín sabe llegar al corazón, y el Papa Benedicto con él sabía llegar al corazón. Exactamente. Fíjate qué impresionante cómo el Papa sabe tocar la sensibilidad de la gente, justo porque está muy embebido de San Agustín. Entonces, él hizo su tesis doctoral sobre San Agustín, y la tesis de habilitación también para ser profesor de cátedra de teología. Entonces lo estudió a fondo, y lo vas viendo en todas sus homilías, siempre cita San Agustín, hasta en detalles más pequeños. Tiene toda esa sensibilidad. Hasta en el Catecismo de la Iglesia Católica cita a San Agustín muchísimo. Sí, de hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el autor más citado por mucho es San Agustín. Está empapando el Catecismo, lo cual nos da mucha alegría, porque el Catecismo está bebido de los padres de la Iglesia, esa savia primera del cristianismo que tiene la fe vivida, la fe hecha vida, que da esperanza, y más que un sistema teológico que quizá resuelva la razón, pero no la vida. San Agustín hizo las dos cosas. Bueno, y el Papa Benedicto, como profesor, con esta savia agustiniana, supo hablarle a nuestra época, por eso llenaba las aulas, pero no solo de estudiantes de teología, sino de todas las demás facultades que acudían a sus conferencias. Él les hablaba sobre los temas del mundo de hoy, a través de la doctrina de siempre, de la creación, de la redención, de la verdad, del juicio final. En fin, supo entender nuestra época y supo darle una luz desde el Evangelio, desde los padres de la Iglesia. Realmente ha sido una aportación maravillosa. Así es. Ahora vamos a hablar de sus aportaciones y las cosas que tuvo que enfrentar durante 8 años en el pontificado. Sí, de regreso de un corte. Volvemos. Claro.
Continuamos en Anunciación TV y en esta conversación tan importante con el padre Luis Fernando Valdés, porque a mí me parece que es momento ya de aclarar, de ventilar el panorama en torno a la figura de Benedicto XVI. La primera pregunta ahora en este segundo bloque del programa es ¿por qué lo escogieron? Si dentro de la misma iglesia muchos le dieron la espalda. No obstante que 2/3 de los participantes en el cónclave lo escogieron como papa hace 8 años. Y luego él jamás se imaginó que iba a encontrarse con un ambiente reticente a su presencia como papa dentro de la misma iglesia. A ver. En efecto, quizá el primer sorprendido de haber sido elegido papa fue él mismo. Él tenía un gran sueño, cumplir 75 años, pedir su jubilación como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y dedicarse a la música, que le gusta muchísimo, tocar el piano, y escribir sus libros, sobre todo esa gran colección que ya nos regaló, Jesús de Nazaret, en 3 volúmenes. Pide su renuncia y el Papa Juan Pablo le dice que no, que espere, que lo aguante. Entonces, aguanta fielmente hasta el fallecimiento del gran Juan Pablo II, y luego él pensaba que presidiría los funerales, el nuevo cónclave, y que ya se podría retirar a su vida académica, claro, a descansar, un descanso a leer, escribir, muy merecido, por claro, otra parte, un hombre que ha dado su vida por la iglesia, y lo eligen. ¿Por qué él? Yo creo que una cosa es lo que dice la prensa, que siempre los papables se generan geopolíticamente. A ver, busquemos un papable de Asia y tenemos el de Oceanía, pues el único que hay, el cardenal Pell, y así se generan papables. Pero los cardenales, que son los que tienen la sensibilidad, lo han visto trabajar, lo han visto durante 20 años con Juan Pablo II, saben su finura espiritual, su gran alcance intelectual, saben que conoce los problemas de la curia romana, que conoce los problemas de la Iglesia Universal, saben que es el hombre que está preparado, que puede darle una continuidad, aunque sea breve, a Juan Pablo II. Entonces, quizá sorpresa para mucha gente, sorpresa para los medios, pero para los que estaban enterados de las cuestiones de la iglesia, creo que no fue sorpresa, al contrario, es una gran elección, porque como hemos visto en estos 8 años, un hombre abnegado, un hombre dedicado, un hombre humilde, realmente es un tesoro para la iglesia, realmente es una gran elección de Dios. Pero además muy valiente, abnegado a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo y todo, pero no se doblega ante el poderío de algunos que tratan de amordazarlo. Él habla y dice la verdad y la dijo desde el principio. Fue muy valiente, al principio de su pontificado sacó el tema de la pederastia y atendió a las víctimas y mandó a la penitencia a quienes tenía que mandar a la penitencia. Eso no lo hizo Juan Pablo II porque ya estaba muy grande, muy enfermo y muy debilitado. Y Benedicto XVI llegó y puso de inmediato los puntos sobre las íes. Es un hombre muy valiente, en efecto, como está convencido de la verdad, no tiene miedo a la verdad, y si la verdad implica ventilar cosas, las ventila. Es muy interesante el caso de la pederastia, porque él como prefecto, desde años antes de ser pontífice, estuvo presionando para que se modificara la legislación de la iglesia, que hasta esos momentos preveía que un caso así se viera con el obispo de la diócesis y si acaso se pasara a la Comisión de Doctrina de la Fe, de manera que eran instancias e instancias e instancias y al final se podía diluir aquello. Él pidió que dependiera directamente de él, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el tema de la pederastia, y empezaron a investigar casos y empezaron a tomar medidas. Fue más lento porque, bueno, solo Dios sabe qué cosas se enfrentó ahí. Y una vez como pontífice, no dudó en tomar medidas. Mira, creo que una muy representativa, además de un caso muy sonado aquí en México, que nos duele a todos por todas las víctimas, porque todas las víctimas merecen nuestro cariño, nuestra solidaridad, siempre los defenderemos a ellos. Hay otro caso muy sonado. Este escándalo se detona en Irlanda. Entonces, hay una investigación gubernamental en la que sale a la luz una gran tristeza, pero ahí está, es una realidad, pasó. Manda a traer a Roma a todos los obispos de Irlanda, una sesión con ellos, les habla muy duro, un discurso que tenemos en internet en la página del Vaticano,
echándoles en cara pues su lentitud para proceder, que hayan solapado algunas cuestiones, y en las próximas 3 semanas de esta reunión, 4 importantes obispos de Irlanda pidieron su renuncia. Ya vemos cómo es un hombre que poco a poco ha ido limpiando. Estuve haciendo un recuento, contando en la red los casos, y algunos comentaristas que van llevando cifras, se estima que fueron 77 obispos cesados por estos temas, porque lo solaparon o porque lo vivieron ellos personalmente, en fin. Todo esto durante el pontificado de Benedicto XVI. Así es. Y unos 70 obispos cesados por estas causas. Así es, de manera que valentía la tiene y ganas de limpiar la iglesia la tiene. Y además, como esta medida disciplinar sobre ese tema que es dolorosísimo, también han tomado otras medidas que también van importando mucho a la vida de la iglesia. Por ejemplo, te sonará el tema de la liturgia. La liturgia católica, cómo se lleva la misa, cómo se llevan los ritos, tiene una gran riqueza después del Concilio Vaticano II, pero surgió como una fractura. Los que querían el rito antiguo y que quedaron como tradicionalistas. El Papa, distinguiéndolos bien de los lefebvrianos, porque el Papa siempre ha dicho que los lefebvrianos no solo lo querían la liturgia, querían más cosas a nombre de la liturgia, un poco de poder propio, yo creo. Entonces dice, no, que convivan las dos liturgias, la anterior y la actual, el rito extraordinario y el rito ordinario. Fíjate qué sabiduría para no poner en conflicto a la iglesia, sino tomar las dos riquezas de las dos fuentes. Yo creo que es una gran medida que quizá siempre por poner etiquetas periodísticas, el conservador, el retrógrada, no se ha sabido valorar como un hombre que ha puesto armonía y equilibrio. Y además aquilatar la riqueza de estas liturgias, ¿no? Son un tesoro espiritual, son deliciosas, y entonces ¿cómo va a ser que haya desprecio y se le considere retrógrada a algo que es pura belleza? La belleza no tiene tiempo, es impresionante el poco criterio que se tiene para hacer un juicio, ¿no? Ahora, él también dio apertura a los anglicanos, tuvo un diálogo interesante con los musulmanes, siguió en la amistad cariñosa, respetuosa, de veneración hacia los judíos. Sí, es un papa que tiene un gran corazón y que en ese sentido sigue toda la gran herencia del Vaticano II, del Papa Pablo VI y del gran Juan Pablo II, de un diálogo amistoso con los no católicos y con los no cristianos. Un tema muy bonito fue este que dices de los anglicanos. Ya muchas comunidades anglicanas, parroquias completas, pedían volver a la iglesia, pero no había la manera de cómo recibirlos. Y tuvo una luz muy grande el Papa Benedicto. Creó unas estructuras, lo voy a decir en palabras no técnicas, una especie de diócesis católicas, pero de formas anglicanas, que pueden conservar parte de su liturgia, parte de sus tradiciones. En términos correctos se llaman ordinariatos personales. Son estructuras de la iglesia previstas solo para ellos, los que han nacido en una tradición anglicana, ahora conservando lo que está de acuerdo con el catolicismo y recibiendo lo nuevo, lo que no tenían, siguen viviendo como hasta esa fecha, pero ahora ya unidos al Papa. Como el hecho de los sacerdotes casados, que entre ellos era muy válido y al formar parte ya del Vaticano se les permite continuar con su familia, con su esposa y sus hijos. En efecto, el Papa ha previsto que los que eran ministros de culto, sacerdotes anglicanos, cuyo sacerdocio no es reconocido por el catolicismo, una vez en la iglesia puedan ser ordenados válidamente presbíteros y conservando evidentemente a su familia y a sus hijos. Un caso muy simpático en Estados Unidos que fueron recibidos en la iglesia, padre e hijo, que eran ambos presbíteros anglicanos y ahora son sacerdotes católicos. También tenemos detalles maravillosos del Papa en esta relación de diálogo con las demás religiones. Por ejemplo, con los judíos. Si Juan Pablo II sembró a manos llenas, el Papa continuó sembrando y recogiendo aquello. Un momento muy bonito fue cuando el Papa Benedicto visitó la sinagoga de Roma. Aquello estaba lleno de recuerdos. Juan Pablo II fue el primero que la visitó. Siendo una sinagoga milenaria, en la ciudad de los papas nunca había habido ese trato. Y entonces fue el Papa Benedicto, fue recibido con un cariño muy grande, unos discursos tanto del gran rabino como de su santidad, de mucha amistad.
También el Papa Benedicto visitó Tierra Santa. Quizá te acuerdas cuando fue a orar al Muro de las Lamentaciones y, siguiendo el mismo gesto que Juan Pablo II, dejó un papelito, como acostumbran los peregrinos, entre los muros de esa muralla, pidiendo pues por la buena relación entre católicos y judíos. Los musulmanes, un tema importante. Hubo un malentendido justo al arranque de su pontificado. Resulta que el Papa dio un discurso en Ratisbona, Alemania, en su universidad donde él fue profesor, y entonces ahí, hablando prácticamente solo para filólogos, aunque estaban autoridades académicas, civiles y periodistas, en una frase citó un autor del siglo XII que en un diálogo hablaba fuerte a un intelectual musulmán. Le decía, pues mira, tu Dios solo ha traído la espada. La conferencia no se centraba para nada en eso, sino el tema de fe y razón. Pero esa frasecita corrió como reguero de pólvora. Y entonces se quemaron imágenes del Papa en el mundo musulmán, y este hombre, casi como una nueva cruzada. Al poco tiempo, eso fue en septiembre, para diciembre, visitó Turquía, visitó una mezquita y se ganó a la comunidad musulmana. Y fue muy rápido la resolución del problema, fue muy rápido. Pudo haber estallado una guerra sí, religiosa a nivel mundial muy fuerte. Así es. Y sin embargo, mira qué bien, gracias a sus oraciones, a su gran fe, a su humildad, el acercamiento para aclarar las cosas con el pueblo musulmán, fue muy, muy rápido, expedito, oportuno, y se logró la paz, ¿no? Ahora, vamos a tener que ir a un corte y de regreso te voy a pedir que nos platiques sobre el legado de Benedicto XVI. Con mucho gusto. ¿Sale? Para ver con qué nos quedamos de este gran papa al que tenemos en el corazón desde Anunciación TV. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos con el legado de Benedicto XVI, desde sus encíclicas, sus libros y sobre todo el centro de su pensamiento. Por favor, padre. Tere, muchas gracias. Fíjate que en esto coincido con aquellos que dijeron que hacen falta 100 años para digerirlo. 100 quizá no, pero sí necesitamos que reflexionar mucho sobre él. Quisiera compartirte 3 mensajes, 3 características, evidentemente son una primera aproximación, pero creo que nos pueden orientar. Mira, el gran legado del Papa, el Papa de la verdad. Te acordarás que cuando fue elegido, justamente antes de ser elegido, unas horas antes, el cónclave empieza con una misa, la misa para elegir al romano pontífice. El de la homilía era el decano, y en esa homilía dijo unas palabras muy duras, en sentido de que el nuevo Papa le toca enfrentarse a este problema y este otro, y dijo, y tendrá que luchar contra la dictadura del relativismo. Y este ha sido uno de sus grandes temas, explicar que existe la verdad y que la felicidad se encuentra cuando escogemos por la verdad. Exacto, y es que esto fue lo más importante, no es la verdad como un capricho o como una exigencia, un dogma, una imposición, sino relacionada inmediatamente con la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Tienes que aceptar la verdad, abrazarla y vivirla, ¿no? En efecto, creo que Sí. esa enseñanza la tenemos que tener para ahora y para los próximos siglos, milenios. Es retomar la parte central del hombre, diseñados para la verdad, porque solo así podemos vivir el amor. También hay otro tema. ¿Qué nos deja Benedicto XVI? ¿Cuál es su legado? Te diría, es el Papa de la valentía. Les mencionaba a ti y al público de Anunciación TV que es un Papa que supo destapar el tema de la pederastia, el tema que también se conoce como el de las manzanas podridas, supo sacar las manzanas podridas. No ha tenido miedo a hablar de la verdad, de enfrentar los temas difíciles. Otro tema que también es muy difícil y ha sido muy valiente, es la relación del Santo Padre de la Iglesia Católica con la Iglesia de China. Es un problema muy difícil de entender y de decirlo en 3 palabras, pero en fin. En China no hay libertad religiosa. Lo que hay es una cierta tolerancia para la Iglesia cuyos obispos se alinean con el gobierno. Entonces hay provincias donde hay libertad por esta situación, hay provincias donde hay auténtica persecución, mártires, desaparecidos. El Papa ha escrito una carta a China, ha puesto los medios para que ya no ordenen obispos sin su consentimiento, porque eso crea un cisma. En fin, situación nada resuelta. El próximo Papa, que queremos que sea un Papa tan valiente como el Papa Benedicto, empieza a resolverlo más. El Papa se ha querido, Benedicto, pero el gobierno chino no se deja y no ha quitado dedo del renglón. Otro tema de la valentía del Papa Benedicto es defender a los católicos. Desafortunadamente, en el mundo no occidental hay persecución violenta contra los católicos. En Asia, como vimos en China, y en los países árabes, donde hay una minoría de cristianos, ha habido cantidad de persecución. El obispo de Irak fue asesinado. Se acordarán que el ministro de minorías de Pakistán, católico, fue asesinado también. Está el tema de Asia Bibi, que ha sido mal juzgada y la quieren condenar a muerte porque según esto blasfemó contra el Corán. También hay persecución en países de tradición occidental en África, por ejemplo Nigeria. Hay una secta radical que ha puesto tristemente bombas el día de Navidad del año 2012 y el 2011 en iglesias abarrotadas de gente. El Papa ha estado muy presente en eso. Entonces, son aspectos que quizá de un Papa intelectual se ventilan menos, pero yo diría que es muy importante. Es un Papa de la verdad, un Papa de la valentía. Y también es el Papa de la nueva época. Te compartí a ti y al auditorio al inicio de la transmisión que es un Papa que ha sabido entender nuestra época. Nace en una época turbulenta, en la Segunda Guerra Mundial. En su juventud toca el Vaticano II con todas aquellas cosas que no salieron bien. Le toca ser pontífice de una época difícil. Y sin embargo, ha entendido bien a la gente de nuestra época porque Él es de nuestra época, Él es de los nuestros. Entonces, el Papa de nuestra época
habla de Cristo, la gran esperanza. ¿Y aquí nos habla de Cristo? A una sociedad que no tiene esperanza porque ha sido afectada por el consumismo, una sociedad que ha sido afectada por una pobreza forzada, por la explotación de otros países. Ahí, cuando parece que cuando la gente no tiene nada y no hay esperanza, el Papa sí habla de Cristo y de la solidaridad y del altruismo que tienen que tener los demás. Esa encíclica tan bonita, Caritas in Veritate, en la que desafía la economía actual, una economía salvaje, la califica el Papa y dice, no, tiene que ser una economía basada en el hombre. Y entonces ahí tenemos un Papa de nuestra época. También un Papa de nuestra época, porque el hombre de Occidente, quizá por desencanto de muchas cosas, el todo relativo es una moneda de cambio diaria. El Papa dice, no, sin verdad, como decíamos hace un momento, no hay felicidad. Y sin verdad moral, sin reglas morales, tampoco la hay. Es un gran profeta que quizá a veces parece que grita en el desierto, aunque también hay muchos católicos que intentamos hacer las cosas bien. Claro, ahora es un papa muy realista también, es un papa que presenta a la iglesia no como un grupo de personas que se ponen de acuerdo para acciones religiosas o humanitarias. Me encantó como lo dijo en uno de estos últimos días que estuvo en el pontificado, sino que están congregados movidos por el Espíritu Santo, para vivir la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo, punto. Ni para fines religiosos ni para fines humanitarios, sino que es un cuerpo vivo, el cuerpo mismo de Cristo, punto. Así es. Bueno, ahí también es un papa valiente, un papa comprometido con Jesucristo. Es que la tentación en, insisto, los países de Occidente, porque la Iglesia tiene países por todos lados, ¿no? Tiene gente, católicos por doquier. Y lo que nos afecta a nosotros occidentales, en América Latina, en Europa, en América del Norte, es este desencanto de la razón y esta economía salvaje. Y entonces la tentación es presentar una iglesia asequible, poniéndola como una gran ONG, como un gran centro de altruismo. Derivada de la caridad que nos pidió Cristo, sí viene todo eso, pero ante todo lo que nos une es la fe en Jesucristo, el compartir la misma fe, el mismo bautismo, somos parte de su cuerpo místico, y ese Papa no tiene ningún temor de decirlo, porque parecería que es poco vendible, que es poco popular, y entonces dice, no nos desviemos. La iglesia ante todo está como una comunidad de creyentes que creen en Jesucristo, que oran, que celebran la Eucaristía con Él, y entonces abren al mundo justo para santificarse a cada quien en su ambiente y cada quien llevar esa caridad de Cristo a los demás. Pone en orden de nuevo estas realidades sobrenaturales. Ahora, el Papa Benedicto XVI busca la unidad de la Iglesia. Como buen seguidor de San Agustín, ama a todos los cristianos, los reconoce como parte del mismo cuerpo, único cuerpo de Jesucristo, que no es una cabeza con muchos cuerpos, sino un solo cuerpo, que con el tiempo tendrán que seguir explorando y aprendiendo y entendiendo bien el Evangelio hasta que lleguen a coincidir en un signo visible de unidad. Y él habla de que es necesario que haya algún signo visible de unidad, ¿no? Pero sabe que tomará tiempo y que eso no dependerá de la voluntad humana, sino del Espíritu Santo. Sí, en efecto. El Papa Benedicto tiene como agenda en el ecumenismo lo que el Concilio Vaticano II, a través de sus documentos como la Lumen Gentium, la Unitatis Redintegratio, ha estado poniendo al alcance de todos los fieles. Y en efecto, todos los que somos bautizados, no importa cuál sea nuestra confesión, católicos romanos, anglicanos, luteranos, evangélicos. Evangélicos es una palabra como que abarca en genérico los bautizados que ven la palabra de Dios, pero no pertenecen propiamente a una confesión, o forman una pequeña confesión nada más ellos. Ahí estarían los pentecostales también. Por ejemplo, así es. Entonces, todos por bautizados formamos parte del mismo cuerpo místico de Cristo. Unos reconociendo la cabeza y otros no, pero al final sí somos hermanos. A veces la palabra hermanos separados parecería que es como un término de compromiso, pero no, es profundamente teológico. Sí somos uno, y por eso el Papa tiene ese compromiso de estar buscando la unidad. Él fue uno de los artífices del acuerdo luterano-católico del año 1998. Él ha tenido que ver mucho con los ordinariatos personales anglicanos. Desde antes de que se fuera Papa, ha platicado con calvinistas, evangélicos, luteranos, con todos.
Y de gran talla, todos gran talla. ellos, porque son todos súper académicos e intelectuales como él, ¿no? Así es. De hecho, su libro Jesús de Nazaret también tiene un propósito ecuménico. Uno de los principales pastores evangélicos, cuando leyó su libro Jesús de Nazaret, dijo: este libro lo podría haber escrito un pastor evangélico. Diciendo esto, no que el Papa traicione la fe católica, sino diciendo, tan católico como es el Papa Benedicto, tan ortodoxo como es él, nos dice cosas que nos suenan también a nosotros, los evangélicos. Entonces, qué bonito es esto, cómo ha trabajado justo por la unidad de la Iglesia Católica y también del mundo entero, porque es un Papa que no ha faltado su palabra. Cada vez que hay un conflicto armado en el mundo, que eso es tristísimo, la voz del Papa se ha alzado para pedir la paz, para pedir la solidaridad. Entonces, su gran legado es también la unidad. Y luego, pues, el irse a orar también es un gran legado. Es decir, oigan, el mundo no responde a nuestras preguntas. Mejor vamos a hacer turismo interior y vamos a orar para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, cada uno en el lugar y en el momento donde nos toque actuar. Ahora, me llamó mucho la atención ya como toque final, un comentario. Me gustó la coincidencia de que la noche que ya por primera vez no tuvimos papa, ¿no? En esta sede vacante, la lectura del Evangelio en la misa cotidiana de la iglesia, impresionante, ¿no? Es esta escena de un señor en el infierno y otro en el cielo, y el del infierno dice, por favor, le dice a un ángel, dile a este que está en el cielo que rece por mí y me saque de aquí. No, ya no se puede, ¿no? A ver, platícanos bien esa lectura, porque me pareció muy interesante. O sea, se refiere a que todo lo que ya se nos dijo en el Evangelio, en la palabra de Dios, si no lo escuchas ahorita, por más papas que vengan a repetir lo mismo, o sea, si no quieres escuchar, no escuchas. Sí, fue una casualidad. Fue una casualidad. Cosas de Dios, ¿verdad?, que tocara en ese viernes de Cuaresma la lectura de una parábola de Jesús, que es la de el rico, que se pasaba dando banquetes, el rico Epulón, y un pobre mendigo que a su puerta quería solo las migajas, Lázaro. Estaba tan ya depauperado que tenía llagas en su piel y hasta los perritos venían a lamerle las llagas. Mueren los dos, sigue contando Jesús. Lázaro va al cielo, al cielo de Abraham, lo llama porque estamos todavía en el Antiguo Testamento, y en cambio este rico va al infierno, y cuando sufre tanto, levanta su mirada a Abraham, le dice, por favor, padre Abraham, que Lázaro me ponga un poquito, toque su dedo, un poco de agua y me ponga una gotita en la lengua. No se puede. Y dice, bueno, pues cuando menos que vaya y le diga a mis hermanos que se porten bien. Y la respuesta de Jesús, si no han sabido obedecer a la ley de los profetas, es decir, las escrituras, ni aunque resuciten muerto. Pero bueno, el Papa que viene, el Papa que vendrá, al que ya queremos muchísimo, porque hemos rezado tanto, todos los católicos, y yo que también mucha gente de buena voluntad. Un amigo mío judío, al que quiero muchísimo, me dijo que también está deseando ya el nuevo Papa, se expresó con gran cariño al Papa Benedicto, es un Papa de la humanidad. Pues el nuevo Papa tendrá que ser ese profeta, esa ley de los profetas, ese portador del Evangelio, para recordar a muchos que tienen que abrir su corazón a Cristo, ¿verdad? Entonces, este es un gran Papa que nos deja un gran legado. Y quisiera aprovechar los últimos segundos para decir que el Papa nos ha enseñado con su renuncia que no vino por el poder, sino para servir. Creo que es un gran legado para todos los que nos dedicamos a la comunicación y también al altruismo, ¿verdad? Así es. No venimos a ser servidos, sino a servir, y cada quien tiene que ver en su corazón dónde se ubica mejor en este cuerpo de Cristo. ¿Dónde estamos mejor? ¿Trabajando, siendo las manos o siendo el corazón? El Papa decidió ser el corazón y me encanta que esté desde ahí bendiciendo a toda la humanidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ten un placer. Muchos saludos. Gracias, Padre. Pues pásela bien haciendo el bien y abrir grandes los oídos del corazón, porque aunque los papas nos digan cosas lindas, si nosotros no queremos escuchar, este mundo no va a sentir la paz y la felicidad que merece como creación de Dios. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.
Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal rindió su informe 2012. Más de 12.000 infantes atendidos en el rubro de niños, 3.460 beneficiados en el de adultos mayores, más de 2.500.000 en el de salud y adicciones y 59.000 personas asistidas en el rubro de educación y capacitación. Esto es lo que dio a conocer Rogelio Casas Alatriste, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, durante el informe 2012 de este organismo. Estamos haciendo una plataforma de capacitación para personas que cuidan a los adultos mayores. Aquí, en el rubro de educación y capacitación, se creó ya desde hace 3 años la Reeduca. Esta es una red, aquí sí, de instituciones de asistencia privada dedicadas a la educación y a la capacitación, y que tiene por objeto también el intercambio de experiencias, de crear sinergias, etc. Un programa muy importante del gobierno del Distrito Federal para asegurar que nuestros hospitales, los de la ciudad, están preparados para mantenerse al pie del cañón en cualquier eventualidad, temblor, inundación o lo que sea. Permanentes del año anterior y con base en las reglas de operación y la aprobación del Consejo Directivo, en este año los fondos constituidos para el apoyo de instituciones en crisis o en alguna situación, apoyamos a 20 instituciones con aproximadamente 5.5 millones de pesos. Durante el evento, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, dio un mensaje a los asistentes. La misión de nosotros, lo que hacemos es una misión. Si no lo entendemos como una misión, entonces podría ser que frecuentemente podamos cometer errores. Para mayores informes se puede comunicar a la Junta de Asistencia Privada al número telefónico 5279-7270. Informó para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy. El Grupo 10 por México despidió a Benedicto XVI al estilo mexicano. ¡Benedicto! ¡Benedicto! De más de 60 fieles llamados el Grupo 10 por México se dieron cita a las afueras de la Nunciatura Apostólica para despedir a su santidad Benedicto XVI al ritmo de mariachis, rezos y gritos de fervor. Agradeciendo toda la labor pastoral de Benedicto XVI, los seguidores se encuentran seguros que durante los casi 8 años del papado le dio mucha luz a los católicos a través de sus encíclicas de la proclamación del Año de la Fe y al pueblo de México en particular durante su visita, en la que exhortó a transformar corazones, a ser humildes y trabajar por la paz. Bueno, yo soy Sofía, soy miembro de 10 por México y convocamos para venirnos a despedir del Papa, como los mexicanos sabemos, cantando. Y pues estamos súper agradecidos con él, fue un gran papa, nos dejó muchísimos escritos que hay que meditar y rezar y demás. ¿Cómo cuáles? Como todas sus encíclicas, Espe Salvi, Caritas in Veritate, todas esas que nos llenan de esperanza, de amor y que son súper bonitas, pues te las recomiendo mucho. Y pues ahora apoyar al siguiente papa y seguir orando por la iglesia. El cariño por Benedicto XVI. Todos estos años que nos dejó de entrega, de su alegría, el poder haber estado con León allá con él, esta experiencia inolvidable y esa fe, ¿no?, que nos une a él. Y más que nada, pues unirnos en estos momentos, ahora que se retira, pues acompañarlo, compartirle nuestra alegría y nuestro agradecimiento. El nuncio apostólico Christophe Pierre abrió las puertas de la Nunciatura Apostólica y agradeció a los asistentes por su fervor y su fe. De la iglesia siempre va a ser la oración. Entonces les pido a ustedes jóvenes de no olvidarse de esto. Acompañen al Santo Padre en la oración para que ser como él también una presencia viva de Dios dentro de este mundo. Los fieles aseguraron y expresaron la confianza que hay en la decisión que tomarán los cardenales en el próximo cónclave, donde elegirán al siguiente papa. Este jueves, las campanas de las catedrales e iglesias de México repicarán 60 veces a partir de las 13 horas cuando entre en vigor la renuncia de Benedicto XVI para agradecerle su labor al frente de la Iglesia Católica. Para mayor información, al 044 55 58 18 35 76. Informó para www.anunciacion.com.mx Alondra Sánchez. La Fundación Quinta Carmelita dio a conocer su informe anual.
Desde 1987 hasta el 2009 se han realizado 392 adopciones de niños que son atendidos en el lugar de adopciones La Quinta Carmelita IAP, a 8 países de Europa y América. La Quinta Carmelita alberga niños en situación de abandono, maltrato físico o emocional y les proporciona educación, ayuda psicológica y asistencia legal hasta su liberación jurídica y adopción o reinserción con su familia de origen. Carmelita como albergue temporal para niños en proceso de adopción. Este programa tiene por objeto el que los niños lleguen a la Quinta, definamos su situación jurídica, legal, médica y escolar, y así podamos darles la atención que se merecen y además poder definirlos para que sean adoptados. Para anunciación.com.mx, Eduardo Chivo. Ecofest invita a su cuarto festival ecológico. Por cuarta edición se llevará a cabo el Ecofest, festival ecológico, donde los asistentes podrán conocer productos verdes los próximos 9 y 10 de marzo en La Milla, parque que se ubica en la primera sección de Chapultepec, así lo informó Paulina Moreno, directora de Páginas Verdes, que es organizadora del evento. Responsable con el medio ambiente, a través del consumo responsable, a través de nuestras acciones de día a día, es hoy una necesidad, es un hecho que si no tomamos el día de hoy acciones a favor del medio ambiente, realmente los únicos perjudicados seremos nosotros. Ya lo decía hace un año también en la conferencia de prensa, les decía, tenemos que dejar de pensar que esto es algo que hagamos por el planeta, porque la verdad es que el planeta va a funcionar muy bien si nosotros, ya lo ha hecho, ya han desaparecido muchas especies y lo logra, pero hay que hacerlo por nosotros. Los portavoces de esta edición son la modelo Celina del Villar. Está súper tentadora la idea de poder ir este fin de semana, el 9 y 10 de marzo, al Ecofest. Yo creo que podemos encontrar cosas divertidas, novedosas, aprender, enseñarles a nuestros hijos, a los que vayamos con nuestra familia. Y el conductor Miguel Conde. En el que tenemos la opción de elegir y elegir seguir